No crean que soy Susana Jiménez, pero tengo que leer para presentar a mi invitado de esta noche. Tengo que leer y muchísimo. Es licenciado en Ciencias Políticas, se licenció en la Universidad Católica de Córdoba. Máster en Políticas Públicas, Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Director de Politeia Consultores. Fue, entre otras cosas, director del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta. Fue ministro de Turismo de la provincia de Salta. Es uno de los consultores políticos más renombrados del país, dando charlas, conferencias en universidades y congresos nacionales e internacionales. Y sigo, recién llega de Estados Unidos, donde formó parte del equipo de análisis electoral en las elecciones presidenciales de ese país. Estoy hablando del señor licenciado Federico Posadas. Un fuerte aplauso para mi invitado. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Federico? Qué presentación, qué vértigo. Pero la tuve que leer, sos tantas cosas, hermano, increíble. Bueno, sí, bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por aceptar venir. La verdad que es un placer tenerte. Ya fuera de cámara habíamos hablado que nos conocimos en una reunión familiar de unos músicos hace un par de años. Yo estaba recién llegado a Salta, hace como 4 años por ahí. Y ahí nos conocimos con Federico. Federico, recién llegaste de Estados Unidos, fue lo último que dije. No iba a hablar de política, pero tengo que hablar de política con vos. ¿Qué sensación te dejó esto de que ganara Trump? ¿Estaba en tus cálculos como, ahora te hablo como consultor? Sí, en realidad uno siempre se desdobla, ¿no? Está la parte del corazón y la parte de la cabeza. Correcto. En el corazón no quería que gane Trump, en el análisis racional existía esa posibilidad, más allá de que prácticamente todos los pronósticos indicaban de que la ganadora iba a ser Hillary Clinton y que fue una sorpresa para propios y extraños, para todo el mundo. La verdad que fue mucho más choqueante el resultado sabiendo que Trump era el presidente electo, sobre todo por la historia, por lo que representaba, pero bueno, uno adentrándose en el proceso sabía que existía esa posibilidad en función de lo que había pasado con Colombia, con lo que había pasado en el Brexit, en donde las manifestaciones por ahí moralmente más repudiables no aparecían tan fuertemente en las encuestas y había, como se denomina en ciencia política o en sociología, una espiral del silencio, que es un sector de la ciudadanía no está diciendo todo. Y acá, bueno, fue uno de los fenómenos que se produjeron en las elecciones de Estados Unidos y, bueno, finalmente la moneda cayó del lado de Trump, a pesar de que Hillary sacó más votos por el sistema complejo electoral que tiene en Estados Unidos, ganó en los estados claves que tenía que ganar, obtuvo una mayor cantidad de electores. Sí, ellos tienen representantes que votan, ¿no? Exactamente, y en una sociedad totalmente partida, casi tan partida como la nuestra, por distintos motivos, terminó ganando Donald Trump, que es un personaje bastante complicado, un amigo politólogo que estaba viviendo con nosotros la misma experiencia y estaba tan choqueado como todos nosotros cuando estábamos viviendo el proceso, decía: me siento como esos analistas políticos que observaban el proceso de Alemania en el año 31. ¿Qué habrán dicho en el año 31 cuando en Berlín ganó Adolf Hitler, que estaba expresando de alguna forma lo que sentía esa Alemania golpeada por la Primera Guerra Mundial y que vio en Hitler una posibilidad de mejorar su autoestima, su orgullo nacional? Y bueno, salvando las distancias, este hombre que habla de deportar 11 millones de mexicanos, que habla de poner un muro que divida México de Estados Unidos y otras tantas barrabasadas, que ningunea a las mujeres, que tiene una actitud bastante autoritaria, bueno, es hoy uno de los hombres o el hombre más poderoso de la Tierra
en la democracia más importante del mundo, con la economía más potente del planeta, con lo cual todos decíamos, hoy el mundo se convierte seguramente en un peor lugar para vivir y ojalá que el sistema de pesos y contrapesos que tiene el sistema institucional norteamericano funcione bien y lo controle y no lo deje hacer todo lo que el tipo plantea, ¿no? Bueno, pero hay algo positivo, digamos, en todo esto, ¿no? Hay que buscar cuando el lado positivo. cuando el tipo se enteró que ganó, por lo menos no salió a bailar. ¿Eh? Salvando las distancias. No salió a con algún otro bailar. país latinoamericano. Claro. Nuestro presidente baila, señores. Aguante. No, realmente, y ahora hablando en serio, la verdad es que quise meter un chiste porque realmente es preocupante que haya ganado Trump. A mi forma de ver, muy personal, y me hago cargo de mis palabras. Porque realmente el tipo es dueño del botón. Sí, incluso muchos dicen que es mucho menos peligroso hacia adentro de Estados Unidos que hacia afuera, porque, digamos, la palabra de un presidente es muy fuerte, lo simbólico en política internacional es muy fuerte, y más allá de que también hay sistemas de balances, que el margen de maniobra de un presidente de Estados Unidos es mucho menor al que tiene un presidente latinoamericano, e incluso el poder que le da a la ciudadanía es mucho menor al que le da, porque lo tiene que compartir con el Senado, con la Cámara de Diputados, con el Poder Judicial, con el periodismo, y bueno, eso de alguna forma va a morigerar seguramente el poder que tiene el presidente. Y otra buena noticia es que al día después, digamos, de la elección, el discurso de Trump de alguna forma también se moderó. Eso tranquilizó a muchos, dijo que iba a pedirle asesoramiento al presidente saliente, a quien durante la campaña había dicho que lo iba a meter preso. Fue como que cambió también, el Trump de campaña no es el mismo que el Trump que asumió la responsabilidad de ser el presidente, y creo que él mismo, que estaba acostumbrado a una vida bastante licenciosa, se va a tener que poner a trabajar porque no es fácil ser presidente. Seguramente, y menos de la primera potencia del mundo, ¿no? Así es, la política desgasta y mucho. Y mucho, y mucho. Por eso nosotros tenemos un presidente muerto. Así es, sí, ¿no? Y es desgastante, realmente. Más allá de todo la crítica que la gente le hace a la gente de la política, los que se la toman en serio ven cómo es un proceso de avejentamiento acelerado que sufren los que están en esos cargos, porque realmente hay mucha demanda, muchísima responsabilidad y obviamente, bueno, es mucho esfuerzo el que hay que dejar, porque la verdad que no, realmente, más allá de las críticas que todos hacemos hacia los políticos, pero realmente los políticos que se toman la política en serio son tipos que laburan 24 horas diarias. Sí, hay una materia pendiente, digamos, yo estuve de los dos lados del mostrador, del lado de la política directa, haciendo gestión como ministro de Turismo, y después del lado de quien asesora a los políticos para que traten de tener la mejor performance posible en las elecciones. Y la verdad que es bastante ingrato el cargo, sobre todo cuando uno se lo toma en serio y cuando uno le pone el pecho y le pone los muchos años de vida, porque por ahí hay un perfil de ciudadano que le da toda la responsabilidad al político, una actitud muy paternalista, y eso no está bueno, y sobre todo en países como el nuestro, en donde por ahí el ciudadano no asume su responsabilidad. Yo siempre les decía, trabajemos juntos, yo pongo la parte que me toca, porque además uno le agarra mucha ansiedad por tratar de resolver todos los problemas, pero cuando se da cuenta que no puede y necesita de aliado a un ciudadano, pero ese ciudadano está de brazos cruzados esperando que el político le resuelva todo. De brazos cruzados y criticando. Y criticando, ¿no? Y si no hacen nada, y la verdad que genera mucha impotencia. Y es mucho más fácil estar del otro lado y mirar y criticar, pero también es muy lindo ver cuando hay ciudadanos comprometidos que participan, porque eso le da muchísimo más dinamismo al sistema. Y cuando uno ha viajado y ha visto por ahí provincias o estados comparados, se da cuenta que las ciudades o las sociedades más dinámicas son aquellas en donde la ciudadanía está más comprometida en la participación, donde asumen su propia responsabilidad, no solo exigiendo, porque también hay que exigir, no es cuestión, digamos, de dejarlo liberado totalmente al político, pero también acompañando el proceso. Como dicen, es fundamental también que el vecino
limpie su vereda para que la ciudad esté limpia. No solamente exigirle al camión de basura que levante la basura, sino uno no tirarla, uno limpiar lo suyo y después obviamente hacer el control social para que el otro no ensucie. Pero entre todos somos siempre responsables por vivir mejor. No es solamente mirar para arriba y esperar que el político iluminado de turno nos resuelva los problemas, ¿no? Decime, ¿cómo hiciste para vaticinar que ganaba Urtubey? Fuiste el único que salió a decir 48 horas antes o 24 horas antes, no. Sí, antes de la veda electoral. No sé si me informaron bien que el que ganaba era Urtubey. Sí, en ese momento era bastante complicada la política en la provincia de Salta. Prácticamente todo el poder estaba concentrado en una sola persona y todas las encuestadoras de alguna forma trabajaban para el gobierno. Era bastante complejo encontrar alguna encuestadora que tuviera la fuerza suficiente como para decir qué era lo que estaba pasando en la opinión pública. Era una elección, la verdad, muy pareja. No es que Urtubey iba a ganar por 20 puntos, ni ganó por 20 puntos, con lo cual había que jugársela. Yo hacía relativamente poco había venido a la provincia de Salta, ya veníamos trabajando hacía varios años en otras provincias en todo lo que tenía que ver con consultoría política, investigación. Consultoría. Y veíamos que Urtubey bajó, digamos, partió de abajo, partió de 20 puntos más o menos de intención de voto, y a medida que avanzaba el proceso electoral y se hacía más conocido, el tipo crecía y crecía y crecía, y su adversario, que era Walter Guayar, estaba en un techo de 45 puntos y no tenía para dónde crecer. Nuestras proyecciones decían, esto va a hacer que cuando la gente se meta en el proceso electoral y tenga la obligación de votar y la obligación de saber cuáles son los candidatos, el otro ya no tiene para dónde crecer porque el 100% de los salteños lo conoce y este otro que el 60% nada más de los salteños lo conocía y ya tiene el 20, 25, 30%, va a hacer que en algún momento las curvas se crucen. Nuestras mediciones iban mostrando eso y una semana antes fue en realidad, me invitaron a un programa que conducía Néstor Sánchez, que es quien lidera el noticiero de acá, de Canal 9. Sí. Ese señor peladito. Ese señor que en un momento tuvo pelo largo, hoy ya no tiene pelos, pero tiene mucho dentro. Un capo. Dentro de su cabecita. Sí. Y me dijo, bueno, ¿cómo ves la elección? Y tiré así la bomba, dije, para mí gana Urtubey. Que es una mezcla, cuando se te cruza el corazón y la cabeza, sí, de lo que yo pensaba con lo que yo sentía. Por ahí lo que me decían los números era que había un empate técnico, pero yo sentía que Urtubey era el hombre de ese momento y que iba a ganar la elección, en donde prácticamente todos los planetas se habían alineado para que él pudiera ganar contra el gobernador, contra los intendentes, prácticamente el 90% de los intendentes apoyaba al otro candidato, los medios de comunicación apoyaban al otro candidato, pero hay algo en la opinión pública que empieza a cristalizarse y a expandirse y esos fenómenos cuando uno los investiga... La Vox Dei. La voz de Dios aparece y efectivamente, bueno, 7 días después, la encuesta que vale, que es la elección, nos dio la razón, ganó Urtubey por 1 punto. La verdad que fue una elección muy pareja. Muy pareja. Pero fue una elección, la verdad, histórica para Salta, en donde prácticamente estábamos partidos, pero el joven, el nuevo, el que había retado de alguna forma al hombre fuerte de la provincia de Salta, él era el que estaba en ese momento llamado para poder gobernar la provincia y de hecho, bueno, lo va a hacer por los próximos, lo iba a hacer por los siguientes 12 años. En ese momento eran 4, después fueron otros 4 y volvió a ser reelecto para terminar siendo 12 años. Y lo que ya estamos diciendo es que el 2019 va a ser un proceso muy parecido al que se vivió en el 2007 y está todo dado para que aparezca un nuevo Urtubey. Hay que ver. ¿Ya sabes quién va a ganar? No digo quién va a ganar, pero seguramente el que logres, como decía un dirigente español, los dueños de la historia son aquellos que se suben al caballo al galope. Y el que logre subirse a la historia de Salta al galope y pueda entender el proceso político que se está viviendo y que se va a vivir dentro de 2 años, va a ser el próximo gobernador, porque se abre una ventana gigante en donde hay muchísimas posibilidades de que aparezca un hombre nuevo y que aquel que logre interpretar la historia sea el próximo gobernador de los salteños. Bueno, si te tomo literalmente, si se van a subir al galope, en Salta hay un abanico muy grande
de gente que es capaz de subirse a un caballo al galope. Gauchos hay muchos. Gauchos en Salta. Federico, gracias por venir. Fue un lujo tenerte en mi programa. Bueno, la verdad que charlar con vos, el tiempo se te pasa volando. Es increíble la trayectoria, sos muy joven, sos prácticamente un pibe muy joven y todo lo que has logrado en estos años. ¿Volverías a la política? Ojalá que no, pero siempre me tienta. Es una tentación permanente. La veo a mi mujer que me mira así de reojo, que me dice no, porque quiere. Ella la pasa mal cuando me meto en la política, pero me encanta. Así como la estudié, como me gusta trabajarla desde afuera, también me gusta ser protagonista. Tampoco soy tan joven, yo te veía en las novelas. No lo digas que te delatás. Cuando le cantabas a Ana que no se enamore de ti. Federico Posadas estuvo en Silvestre en la Noche. No se vayan, ahora viene la comedia. Gracias, Fede. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya volvemos.